Hallar la resistencia equivalente de las cuatro resistencias de la figura A. Aplicando una tensión constante de 100 voltios al conjunto, ¿qué resistencia disipará mayor potencia? Bien, primero calculemos la resistencia equivalente. Como estas dos resistencias de 10 y de 2 ohmios están en paralelo, calculemos la resistencia equivalente de esas dos resistencias. Primero, 1 sobre la resistencia equivalente 1 le vamos a llamar a estas dos resistencias en paralelo, a la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Entonces esto es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 2. Y a la resistencia equivalente de estas dos en paralelo le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 15. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual a 10 por 2, 20, 2 por 1, 2, 10 por 1, 10. Entonces tenemos que esto es igual a 12 sobre 20. Y si invertimos todo, tenemos resistencia equivalente 1 es igual a 20 sobre 12. Si dividimos entre 4, 20 entre 4 es 5. Y si dividimos entre 4 el 12, 12 entre 4, 3. Entonces simplificando sale 5 tercios. Ahora la resistencia equivalente 2, 1 sobre la resistencia equivalente 2 es igual a, aquí, podemos multiplicar o también directamente podemos poner acá el 15. 15 entre 5 es 3, 3 por 1 3, 15 entre 15 es 1 por 1 es 1. 3 más 1, 4 sobre 15. Invertimos, entonces resistencia equivalente 2 es igual a 15 sobre 4. Ahora, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2 porque están en serie. Entonces, resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Entonces, 5 tercios más 15 sobre 4. 3 por 4, 12. 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. 45. Esto da 65 sobre 12. Entonces, la resistencia equivalente es de 65 sobre 12. Ahora podemos calcular la corriente I. Sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. En este caso, la resistencia equivalente. Entonces, 100 voltios es igual a la resistencia equivalente 65 sobre 12 por la corriente. Entonces, la corriente es igual a 100 por 12 sobre 65. 100 por 12 sobre 65 o entre 65. Esto es 240 sobre 13 amperes. Aproximadamente 18
18,46 amperes. Bien, entonces ya sabemos la corriente. Ahora necesitamos calcular la potencia en cada resistencia. Para eso necesitamos conocer la corriente que circula por cada resistencia. Bien, sabemos que la corriente es de 18,46 amperes, o sea, para ser exacto, 240 sobre 13. Ya, esa corriente, cuando llegue a este punto, a este nodo, se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que va a pasar por la resistencia de 10 ohmios y otra corriente que va a pasar por la resistencia de 2 ohmios. Luego, en este nodo, esas dos corrientes se van a volver a juntar y de nuevo vamos a tener la corriente I. Y en este nodo, nuevamente se va a dividir esa corriente y vamos a tener la corriente I3 que pasa por la de 5 y la corriente I4 que pasa por la de 15 ohmios. Entonces necesitamos calcular cada una de esas corrientes. La corriente I es igual a la corriente I1 más I2, pero también es igual a la corriente I3 más I4. Ahora también eh, podemos calcular la caída de tensión en la resistencia de 10 ohmios y en la de 2, que es la misma, va a ser la misma, y también en la de 5 y en la de 15, que va a ser la misma. Es decir, como están en paralelo, la caída de tensión en la resistencia de 5 y en la de 15 va a ser la misma, y la caída de tensión en la resistencia de 10 y en la de 2, como están en paralelo, va a ser la misma. Entonces, aquí nos conviene tener a que son iguales las resistencias. La resistencia equivalente 1 es igual a 5 tercios y la resistencia equivalente 2 es igual a 15 sobre 4. Entonces, si a esto le multiplicamos que la corriente que pasa por la resistencia equivalente 1 y la corriente que pasa por la resistencia equivalente 2, que es la misma, la corriente I, entonces vamos a tener la caída de tensión en la resistencia equivalente 1 y la caída de tensión en la resistencia equivalente 2. Entonces ponemos acá 240 sobre 13, aquí también 240 sobre 13 amperes. Entonces la caída de tensión 1 vamos a poner es igual a la multiplicación de estos dos, 5 tercios por 240 sobre 13, 400 sobre 13, 400 sobre 13 voltios. Y la caída de tensión 2, que va a ser la multiplicación de la resistencia equivalente 2 por la corriente, 15 sobre 4 por 240 sobre 13. Eso da 900 sobre 13 voltios. Listo. Entonces, la caída de tensión en la resistencia de 10 y en la resistencia de 2 ohmios es de 400 sobre 13 voltios. Y la caída de tensión en la resistencia de 5 y en la resistencia de 15 es de 900 sobre 13 voltios.
Ahora, la potencia en la resistencia de 10 ohmios, vamos a llamarle potencia 1, o sea, la potencia disipada en esa resistencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado o también la resistencia, mejor dicho, el voltaje multiplicado por la corriente que circula por ahí. Entonces nos falta calcular la corriente que circula por ahí, la corriente I1, también la I2, I3 y la I4, para saber eh, la potencia disipada en cada resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular esa corriente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer acá? Tenemos que la caída de tensión en la resistencia de 10 ohmios es igual a 400 sobre 13, es decir, V1, pero también es igual a la corriente I1 por la resistencia, y la resistencia es de 10 ohmios. Entonces, así podemos conocer I1. Entonces, I1 es igual a 400 sobre 13 y este 10 que está multiplicando a dividir. Entonces, la corriente I1 es 40 sobre 13 amperios. Y lo mismo podemos hacer para la corriente I2. Tenemos 400 sobre 13 en la caída de tensión en esa resistencia, y eso es igual a la corriente I2 por la resistencia, 2 ohmios. Estamos acá, la caída de tensión aquí es de 400 sobre 13. La corriente es I2 y la resistencia es de 2 ohmios. Entonces despejamos I2 y vamos a tener 400 sobre 13 por 2. Es decir, eso es igual a 200 sobre 13 amperios. Listo, ya tenemos I1, ya tenemos I2, necesitamos I3 y también I4. Sigamos, entonces ahora nos venimos aquí a la resistencia de 5 ohmios. Entonces la caída de tensión en esa resistencia es igual a 900 sobre 13 y eso es igual a la corriente I3 por la resistencia que es de 5 ohmios. Entonces despejamos I3 y vamos a tener 900 sobre 13 por 5. Ahora 900 entre 5 es 180. Entonces 180 sobre 13 amperios. Vámonos a la caída de tensión en la resistencia de 15 ohmios, que es 900 sobre 13 también, como la de 5 ohmios, como la caída de tensión en la resistencia de 5 ohmios, igual a la corriente I4 por 15 ohmios. Entonces, I4 es igual a 900 sobre 13 y 15 que están multiplicando a dividir. 900 entre 15 es 60, entonces 60 sobre 13 amperios. Bien, ya tenemos entonces la corriente I3, tenemos la corriente I4. Ahora tenemos que calcular la, la potencia en cada resistencia, la potencia disipada en cada resistencia. Entonces la potencia 1 le vamos a poner es igual a la caída de tensión por la corriente, o también podemos poner la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces vamos a poner la caída de tensión 400 sobre 13,
no 413, por 40 sobre 13. Luego la caída de tensión 2, no, mejor dicho, la potencia disipada 2, que va a ser la caída de tensión en la resistencia de 2 ohmios, que es 400 sobre 13, por la corriente, que es 200 sobre 13. Potencia 3, caída de tensión 900 sobre 13, corriente 180 sobre 13. Potencia disipada en la resistencia de 4 ohmios, de 15 ohmios, mejor dicho, no de 4, sino la potencia 4 le vamos a llamar P4, pero es la potencia disipada en la resistencia de 15 ohmios. Entonces esto es igual a la caída de tensión, que es 900 sobre 13, por la corriente, que es 60 sobre 13. Listo, ahora calculemos cada una y vamos a ver cuál es la mayor. Entonces la primera, 400 por 40 sobre 13 al cuadrado. Ya, aproximadamente 94.67,67. Vamos a la siguiente, 400 por 200 sobre 13 al cuadrado, 473 aproximadamente, 473 watts o vatios, 37 vatios o watts. Y aquí la potencia 3, 900 por 180 dividido por 13 al cuadrado, 958,579 watts o vatios. Y la potencia 4, 900 por 60 entre 13 al cuadrado, 319,526 watts. Entonces, la mayor es esta, la potencia disipada en la resistencia de 5 ohmios. Bien, entonces ya hicimos lo que nos pedía. Hemos calculado la resistencia equivalente. Primero son dos resistencias aquí en paralelo, luego otras dos en paralelo. Ambas están en serie. Sumamos ambas resistencias y tenemos la resistencia equivalente. Luego, para calcular la potencia disipada en cada resistencia, necesitamos la caída de tensión y la corriente que pasa por cada resistencia. La caída de tensión en las resistencias que están en paralelo son iguales, o sea, son las mismas. Es decir, la caída de tensión en la resistencia de 10 ohmios y en la de 2 ohmios es la misma. Y la caída de tensión en la resistencia de 5 y de 15 ohmios es la misma, como podemos ver acá. Y para calcular las corrientes ocupamos esa caída de tensión, y aprovechando que la caída de tensión es igual a resistencia por corriente, así despejamos la corriente que pasa por cada resistencia. Finalmente, para calcular la potencia disipada en cada resistencia, hemos usado caída de tensión por corriente. Y finalmente hemos hallado que la potencia disipada en la resistencia de 5 ohmios es la mayor. Listo.